Muy buenas noches, hermanos, amigos. Mensaje de amor para salvación. Este proyecto que los hermanos han atinadamente, trabajado mucho en él para tener ese seminario, el primer seminario del año 2020. Hermanos, los felicito de verdad, nuevamente delante de Dios. Les digo que es un gran proyecto, es un buen trabajo. Ha sido de grande bendición para muchos de los hermanos en diferente lugar. Ahora podemos unir nuestros corazones a través de estas cámaras, a través de las redes sociales y saludar a tantos hermanos que también aparte estamos conociendo después de alimentarnos a través de cada exposición que los hermanos han dado. Y muy contento, hermano, porque una vez más, ya para terminar en mi tercer día, y también doy una disculpa porque el día de ayer hubo un problema técnico aquí con su servidor y perdí la señal ya casi para terminar a las 9, a las 5 de la tarde el día de ayer. Pido una disculpa, hermanos. Dios sabe que no estuvo en mí. Hermanos, pues bueno, casi terminando. Estamos tomando este tema que los hermanos muy atinadamente tomaron, regresando al centro de la adoración. En estos 2 días que hemos estado hablando, su servidor, en estas cámaras, hemos hablado mucho de la importancia, de la profundidad, de la necesidad de que la iglesia pueda tener más interés, sobre todo aprender más de la oración y practicarla más. Y tener obviamente también las cualidades importantes en cuanto a ser buenos adoradores. Recordando la palabra del Señor Jesucristo que le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Y es interesante porque propiamente de muchos de los aspectos que hemos hablado de la adoración, pues directamente, hermanos, a veces queremos adorar a Dios, pero lo hacemos incorrectamente, lo hacemos erróneamente o lo hacemos a medias. Y es muy importante, hermanos, que debemos de cuidar hacerlo conforme a su palabra para que podamos, hermanos, ser adoradores en espíritu y en verdad. Recuerde bien cuando el Señor Jesucristo, estando delante de la mujer samaritana, le dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Era un momento en el cual, bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando con esa mujer, aquella mujer que había preguntado sobre la adoración verdadera. Y el Señor le está dando algunas claves importantes para saber cuáles son las características fundamentales de una oración verdadera, de la adoración que propiamente adora a Dios y de la adoración de la cual, mis amados hermanos, Dios está buscando y propiamente se agrada de aquellos adoradores. Así que, bueno, es interesante notar que aunque el lugar designado por Dios para que el pueblo obviamente le adorara, hablando de Israel, pues era Jerusalén. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice que un cambio, hermanos, abriría los horizontes para una adoración ahora universal, que prácticamente, hermanos, usted está en Guatemala, algunos de los hermanos, otros están en El Salvador, otros están más allá de Centroamérica, en Sudamérica, otros hermanos están en los Estados Unidos, en diferentes estados de México, pero ahora la adoración propiamente, hermanos, estamos adorándole en diferente lugar, porque ahora es universal, es decir, estamos en diferentes lugares, hermanos, adorando a Dios, así como hermanos que adoran en Europa, en Asia, en diferente lugar, pero ahora ya no solamente se limita a Jerusalén, sino que propiamente el Señor Jesucristo le habla de características de la oración. Y gracias a Dios, hermanos, porque cada domingo la iglesia se reúne para adorar a Dios en diferente lugar y elevamos nuestra adoración al trono de la gracia de Dios en donde quiera que estemos, en diferente horario. Pero a nivel mundial estamos unidos en un mismo corazón para adorar a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, estaba llegando propiamente la hora, este cambio que propiamente Juan, el Evangelio de Juan le llama la hora, refiriéndose a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y la posterior glorificación de nuestro Salvador. Recordemos que obviamente el rechazo de los mismos judíos que lo llevaron a la cruz fue lo que abrió las puertas para este nuevo tipo de adoración universal o ahora mundial. Ahora sin diferencia entre judíos y gentiles. Y uno de los aspectos, hermanos, más importantes de esta nueva adoración es que ya no habrá algún lugar específicamente concreto, alguna particular, sino que ahora en diferentes lugares estamos adorando. Hermanos, en Houston, en Dallas, en San Diego,
en Tijuana, en Ensenada, en Guadalajara, en Nuevo León, pero todos estamos en un mismo espíritu elevando nuestra adoración directamente a nuestro Padre Celestial. Así que este nuevo tipo de adoración que Cristo le dijo a la mujer samaritana, recuerde, tenemos que regresar al centro de la adoración. Y si no nos ubicamos en el centro de la adoración, estaremos en un problema muy delicado. Por ejemplo, hermanos, allá, cuando el templo fue rasgado después de la muerte del Señor, Dios estaba diciendo que ahora se terminaban las limitaciones para entrar en la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas ahora podamos entrar, y no solo por el sumo sacerdote, que aquel entraba una vez al año. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 6 al 8. En Efesios capítulo 2, versículos 19 y 22, el apóstol Pablo dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermano, llegó el momento en que Dios no sustituyó el templo de Jerusalén por otro templo, otra iglesia, otra parte del mundo. Ahora los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográficamente concreto, en un edificio limitado a 4 paredes, sino que ahora en torno a la persona de Jesucristo, nuestro Señor, y la razón de nuestra adoración, por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, por eso ahora somos adoradores, y tomando en cuenta las características que Cristo le dice a la mujer samaritana, de cómo Dios está buscando adoradores directamente en este momento para usted y para mí. Por lo tanto, nuestra adoración ya no está limitada a un lugar geográficamente hablando, sino que nuestra adoración ahora está totalmente centrada en la persona de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Dios encarnado cuando estuvo en la tierra por la obra redentora que hizo y que ahora está a la diestra del Padre, Él es la razón de nuestra adoración. Obviamente porque el Padre hizo la obra a través de Jesucristo y hermanos, tenemos que estar convencidos de esto. Así que hermanos, gracias por los saludos que están mandando a través de este momento. Espero que me estén escuchando bien. Gracias a todos, hermana Paula, hermana Gloria, hermana Olivia, Ruli, hermanos todos. Gracias, hermanos, por estar. Así que vamos a pensar una cosa también. La verdadera adoración a Dios es moral. Es significativo, hermanos, que antes de que el Señor Jesucristo le describiera a la mujer samaritana la clase de adoradores que el Padre busca, ¿sabe qué le dijo el Señor? La adoración es también moral. Le dice, ve y llama a tu marido. Hermanos, y la mujer, obviamente, consciente de quién estaba delante de ella, usted lo sabe, cómo lo va reconociendo progresivamente. Primeramente le llama Mesías y luego le llama de diferente manera hasta que le llama Señor. Y este crecimiento que está pasando en esta mujer para adorar al Señor, Cristo le hace ver su propia situación ante la adoración. Y le dice claramente, ve y llama a tu marido. La mujer le dice que ha tenido varios maridos. Y propiamente le dice el Señor, el que ahora tienes no es tu marido. Por lo tanto, hermanos, mire lo interesante de este. Cristo pone descubierto la vida inmoral de esta mujer, que estaba viviendo obviamente en una situación que no era grato a Dios, y Cristo se lo hace saber. Y fue necesario, hermanos, porque antes de ofrecer a Dios cualquier tipo de adoración, tiene que haber una vida moral, obviamente en armonía con Dios, porque Dios es un Dios moral. Yo no puedo, hermanos, el sábado andar haciendo la vida loca, como dice Ricky Martin, y el domingo presentarme, obviamente, con la cara más larga y decir que vengo arrepentido de todo lo que hice, cuando cada domingo o cada sábado, perdón, repito el mismo estilo de vida. No es así. La adoración, la verdadera adoración es moral. Y es lo que Cristo le pone delante de esta mujer, la mujer samaritana,
y le hace ver propiamente su situación. El pecado tenía que ser expuesto, confesado y tenía que haber sido también perdonado. Hermanos, es obviamente, por ejemplo, yo he comparado algunas veces cuando alguna persona verdaderamente, hermanos, tiene un cambio en su vida. Vamos a pensar así un momento. Una persona, un joven, por ejemplo, un hombre, el sábado anda en la calle, es ratero porque es el estilo de vida, roba un carro, aunque ya es bautizado, pero sigue teniendo todavía los rasgos de la vida anterior y se le ocurre robarse un carro el sábado. El domingo, obviamente, aunque tiene conocimiento del Señor y sabe que no debe de robar, imagínense que este hombre se roba el carro el sábado, sábado por la tarde, la noche, anda por todos lados con un carro robado. El domingo llega a la iglesia, por invitación o por lo que usted quiera, remordimiento, y llega a la iglesia y escucha la predicación. Y a través de la predicación siente la necesidad de arrepentirse. Llega el momento en el cual tiene que clamar a Dios, ya tiene conocimiento, ya visitaba la iglesia, ya tiene el evangelio, pero no había dado ese paso, no había detenido esa decisión y decide bautizarse. Yo le pregunto algo, hermanos. ¿Qué debería de hacer, obviamente, una vez que se bautiza esta persona, que obviamente un día anterior, en una decisión de vida todavía antigua, en pecado, o mejor dicho, como la tenía, roba? Ya se bautizó. El bautismo es para perdón de pecados. Pero ¿qué debe de hacer con el carro? Si verdaderamente hay arrepentimiento genuino, recuerde usted el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y la fidelidad. ¿Qué debe de hacer con el carro entonces? En el paso número 3 ya se arrepintió. Obviamente tiene que regresar ese carro porque fue robado. Porque obviamente Juan el Bautista dijo: muestren frutos de arrepentimiento. Y en ese momento él tiene que ponerse en paz con Dios y resolver lo que en la vida él había hecho mal y buscar estar en paz con Dios. No solamente porque llegó a las aguas del bautismo, es verdad, Dios le va a perdonar los pecados, pero tiene que arreglar sus cuentas con Dios porque tiene algo que robó y tiene que regresar ese carro para poder entender, obviamente, esta mujer, la mujer samaritana, le dice: ve y llama a tu marido porque has tenido varios maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Por lo tanto, estás en unión libre y eso también, Primera de Corintios capítulo 7, le llama fornicación. Y es importante que cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. Y dice: no se queme, cásese. Ese es el mandamiento de Dios, arregle su vida. La fornicación, el adulterio, bueno, obviamente fornicación es un término general que esta mujer tenía que resolver. Porque propiamente, hermano, le vuelvo a repetir, la verdadera adoración también es moral. El centro, o regresar al centro de la adoración verdadera, es entender lo que la adoración en sí es. Y es lo que en estos 3 días hemos estado hablando, obviamente revisando las partes más profundas verdaderamente de la adoración en los diferentes aspectos. Hermanos, y de esta manera, pues podemos y debemos de buscar, obviamente, estar en paz con Dios. ¿Qué dice el salmista de esto? En el Salmo 24, versículo 3, regresando al Antiguo Testamento, pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nos dice la palabra de Dios quién propiamente se salvará. Es lo que está preguntando. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién estará con Dios? Y el mismo salmista nos contesta: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Hermanos, esto es interesante, llegar al centro de la adoración, regresar al centro de la adoración, es entender absolutamente lo que respecta a la adoración. Y estamos hablando en este momento que la adoración es moral. Bueno, si usted quiere repasar, obviamente, lo que hemos hablado de propiamente lo que es la adoración en el corazón propio de este tema tan importante de la Biblia, pues escuchen los videos antiguos que están en este canal, hermanos, y de verdad, quiera Dios que podamos entender este propósito y podamos adorar verdaderamente a Dios cada momento que tenemos oportunidad, si queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y de esta manera, hermanos, de esta manera entonces,
pues estar en comunión con Dios directamente. Entonces, una vez, hermanos, vez tras vez los autores bíblicos nos insisten que la adoración sin moralidad es muy desagradable a Dios. Por eso tenemos que buscar arreglar nuestras cuentas con Dios. Y de verdad, hermano, dice Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice Dios, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Hermanos, y es interesante que no podemos presentarnos con las manos manchadas de sangre o de pecado cada primer día de la semana y adorar a Dios. Esto no es así. Le vuelvo a repetir, Dios es un Dios moral. Y la adoración que le presentamos a Dios tiene que ser una adoración también moral. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 8. El libro de los Proverbios capítulo 15. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Lo que los impíos hagan para Dios es abominable a Dios. Primer libro de Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dice en el primer libro de Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura. Dice Dios propiamente, bueno, ¿de qué se complace Dios cuando nosotros nos presentamos cada primer día de la semana o cada ocasión para adorar a nuestro Padre Celestial? Entendámoslo así, mi hermano. Miren, no podemos presentarnos habiendo pecado durante la semana y el domingo tratar de aparentar algo que no somos. No es agradable a Dios a esto. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice Dios, Amós 5, 21, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Pero como corre el juicio con las aguas y la justicia, como impetuoso arroyo, así debería ser nuestra actitud. Dice primer libro de Samuel 1:11. Primer libro de Samuel 1:11. Estamos hablando presentarle a Dios una adoración moralmente aceptable a Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunta a Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando... Isaías, perdón, dije Samuel, discúlpeme. Es Isaías 1:11 al 17. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice Dios, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, dice Dios, ya no las puedo sufrir. Dios, hermano, se cansa de que propiamente nuestra adoración no es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Hermanos, es una pena, tristemente, y algo desagradable a Dios. Dice Dios, estoy hastiado, cansado, de que cuando vienes a presentarte ante mí, no vienes limpio, no vienes purificado, no vienes arrepentido, no vienes transformado, no vienes cambiado, obviamente, para que obviamente tu adoración suba como olor fragante ante la presencia de Dios. Llegamos con pecado, llegamos desobedientes, llegamos tarde, llegamos de mal humor. Hermanos, eso no es agradable a Dios. Dice Dios, vuestras lunas solemnes y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, ya no las quiero soportar. No vengas, no vayas. Hermanos, cansado estoy de soportarlas. Dice Dios, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando tú ores, no te voy a ver. Asimismo, cuando multipliqué la oración, me voy a tapar los oídos, no te voy a oír. Llenas, ¿cuál es la razón de todo esto? Hermanos, es increíble. Le vuelvo a repetir, Dios es un Dios moral. Necesitamos presentarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Dice el salmista, porque el corazón contrito y humillado no lo desechas tú, oh Dios. Lo diferente a lo que estamos hablando, Isaías, capítulo 11, versículo 17. Si queremos verdaderamente regresar, hermanos, al centro de la adoración,
necesitamos entender la complejidad de la adoración. Y no solamente entenderla, sino tener el deseo de aplicarla como Dios demanda de usted y de mí como adoradores. Obviamente en espíritu y en verdad. Si lo entendemos, que obviamente es en comunión con Dios, en armonía con la palabra, pero también tiene que ver con la moralidad, tiene que ver obviamente primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas, tiene que ver directamente obviamente que debemos estar consagrados a Dios. Hermanos, bueno, en todo caso dice Jesús a la mujer samaritana, llegará el momento cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Y ese es ese momento. Ahora, usted está adorando en diferente lugar, como lo hago yo también, para gloria de Dios en la casa, perdón, en la congregación en la cual yo estoy aquí en Tampico. Mando saludos, hermanos, de la congregación Tamaulipas. Mi hermano Carlos Hernández es el predicador. Su servidor está apoyando la obra en ese lugar como evangelista. Y de verdad, hermanos, aquí en Tampico, trabajando para gloria de Dios y aprendiendo cada día más de lo que estamos hablando en este momento. La gloria de Dios, hermanos, sea manifestada en la vida de usted, en la mía, donde quiera que nos reunamos. Pero de verdad, tratemos, hermanos, de estar en comunión con Dios. Que nuestro corazón esté en contacto con Dios siempre, para que busque la armonía de la gloria de Dios y de la santidad, y podamos adorar, hermanos, siempre, donde quiera que estemos. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, muchas veces incluso denunció el comportamiento también de los fariseos. Y les dice, hermanos, que asistían a las sinagogas, al templo. Ellos escudriñaban las escrituras, ayunaban, oraban, diezmaban. La vestimenta, obviamente, el comportamiento de ser, de forma de hablar, se lo reprochó. Era extremadamente religiosa. Cuidaban más las apariencias y no solamente el corazón. Sin embargo, dice el Señor que los corazones de ellos estaban llenos de pecados, de codicia y de orgullo. Y en Marcos 12:40 les dice que ellos devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Obviamente Cristo le recriminó que su corazón no correspondía directamente a la religiosidad externa que ellos tenían. No es así, hermanos. A Dios no podemos engañarlo. La carta a los Gálatas dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Así es como nos ve Dios, si no vamos en armonía con Dios. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermanos, esto es lamentable. Esto es algo que probablemente puede suceder en alguna de nuestras reuniones. Quiera Dios que no, de verdad, oro porque no sea así. Pero en el tiempo de Cristo así fue. Así lo hacían ellos. Hermanos, todos debemos examinarnos, obviamente, antes de que vayamos a adorar a Dios. Porque nuestra adoración, hermanos, no será agradable si realmente, hermanos, estamos haciendo negocios deshonestos. Estamos siendo corruptos. Estamos siendo, hermanos, obviamente mentirosos. Y esto es lo más triste, hermanos, si estamos manteniendo una relación inmoral o abrigando resentimientos y venganzas contra alguien. Esto no agrada a Dios. De esta forma, hermanos, esto no tiene que ver con la naturaleza santa de Dios. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos nosotros que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, los que estamos cayendo en un error somos nosotros. Porque dice, mentimos y no estamos practicando la verdad, la adoración moral.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No le ha alumbrado la luz de Cristo. La luz de Cristo no está en él. Por lo tanto, no lo puede reflejar porque sus obras aún son de las tinieblas. Hermanos, así que obviamente Dios contrasta nuestras profesiones verbales con una realidad moral propiamente de lo que nosotros vivimos. Y para que la adoración sea agradable a Dios, debe de haber, hermanos, obviamente congruencia y unión indisoluble en las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Por lo tanto, hermanos, cuando el pecado está en nuestras vidas, definitivamente, hermanos, es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es imposible adorarlo en una manera genuina. David, el rey David, hermanos, experimentó obviamente esto que le estoy comentando. En el momento que directamente tuvo el pecado con Betsabé, la mujer de Urías, Eteo, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aunque propiamente David ocultó el pecado, según él, nadie sabía, y actuó como si no hubiera pasado absolutamente nada, la comunión con Dios se perjudicó. La comunión con Dios se lastimó. Mire, Salmo 32, versículo 3, David nos lo dice. Mientras yo callé, mientras yo no manifesté mi pecado, obviamente, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor en sequedad de verano. Es más, David sufrió porque propiamente, hermanos, el pecado que él pensaba que estaba oculto, no lo estaba delante de Dios. Y no le fue oculto a Dios. Por eso, hermanos, entonces, si hay pecado en nuestra vida, no somos adoradores entonces. No estamos elevando nuestra adoración. Puede haber presencia, pero no hay adoración. No hay cumplimiento de ese propósito, hermanos, y en todo caso, David lo experimentó. Quiera Dios, hermanos, que cada domingo sea un día muy esperado por nuestra vida y nuestro corazón. Porque voy a adorar, porque voy a la iglesia, porque me voy a reunir con mis hermanos. Bueno, voy al edificio propiamente. Voy a adorar al Dios Todopoderoso y quiero, obviamente, que mi corazón se conecte con el corazón de Dios hasta el mismo cielo. Y de esa manera, hermanos, obviamente, poder hacer algo totalmente diferente y disfrutar ese breve momento que estoy con mis hermanos en la adoración y disfrutarlo, transformarme, que sea algo, hermanos, totalmente esperado. Anhelar ese primer día de la semana, esa hora en la cual me voy a reunir y no llegar pasada de la hora o raspado de la hora. No, yo llego antes porque voy preparado para adorar a Dios y quiero, hermanos, estar en este momento en la presencia de mi Padre Celestial. Lo voy a preparar mi corazón desde el mismo sábado, del viernes, del jueves. Por lo tanto, el sábado no me voy a desvelar porque tengo una cita al día siguiente. Voy a preparar a mis hijos, voy a preparar a mi esposa, voy a preparar el carro, voy a preparar mi ofrenda, que obviamente ya la tengo lista. Voy a preparar mi corazón y ya estoy listo para estar en la presencia de Dios. Ese primer día tan esperado, hermanos. David, hermanos, David, Salmo 32, el versículo 5. David tuvo que reconocer, hermanos, para poder ser un verdadero adorador. David dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Dios. Alegraos en Jehová, dice el versículo 11. Y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Amén, hermanos. La gloria es de Dios. Gloria a Dios por lo que ustedes están poniendo. Hermanos, sinceramente la adoración siempre es al Padre Celestial. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 16 al terminar, dijo, la honra, dice a Dios, la honra le corresponde al Padre siempre. Por lo tanto, hermanos, entonces,
la adoración tiene que ser moral. Porque dice David, hermano, mi pecado te declaré, no te encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe cuál es la bendición? Dice David, cuando yo te confesé mi pecado arrepentido, porque David se arrepintió, por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchas veces Dios así se manifestó de David, porque David reconocía su error e inmediatamente enmendaba su error, pedía perdón a Dios y buscaba el estar en comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, para poder llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu, debemos entender, hermanos, que ahora el Señor Jesucristo le explicó a la mujer que la adoración aceptable no depende de un lugar, sino que depende del estado del corazón del adorador. Esa es la condición más importante directamente para ser un adorador en espíritu, es decir, en comunión con Dios. Y de esa manera, hermanos, entonces ya no estoy limitado a las cuatro paredes. Yo puedo orar aquí en este lugar. Puedo orar en mi recámara, puedo orar en mi carro, puedo orar en donde quiera que esté, tal vez en algún lugar donde puedo y me siento. Yo puedo ir a comunión con Dios. Pero obviamente, hermanos, ahora lo más importante es el estado de nuestro corazón que le rendimos a Dios. Así que, hermanos, entonces la verdadera adoración es importante porque tiene que ser adorar a Dios en espíritu. Hablar propiamente de adorar a Dios en espíritu, en primer lugar, lo que Cristo está enseñando que tiene que ser nuestra adoración en la misma naturaleza al Dios a quien adoramos. Recuerde que Cristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Lo que está hablando propiamente es que Dios no está limitado a partes corporales. Una de las razones importantes, hermanos, el día de hoy, dice el Antiguo Testamento, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Isaías 40:18. ¿O a qué imagen le vas a componer? Propiamente, hermano, Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En todo caso, hermanos, si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, debe de ser en comunión de nuestro corazón al lugar donde Dios está habitando el día de hoy. Esa comunión es que Dios nos dio un espíritu el día de hoy para que tengamos comunión con Él y nuestra adoración sea, obviamente, en comunión. Así que, obviamente, la adoración en espíritu tiene que ver también con el nuevo nacimiento. Estamos hablando con la conversión, obviamente, en la cual Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, debe de ser a través del Espíritu. Juan 1:12, de esa manera nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces adquirimos la potestad o el derecho de que Dios en ese momento es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hermanos, en todo caso dice que Dios busca adoradores, porque el Padre está buscando adoradores que tiene que ver a través de una relación íntima directamente con Dios. Se trata de una adoración en la que el Espíritu obviamente tiene un papel importante. Obviamente surgir de nuestro corazón, de lo más íntimo de nuestra vida, hermanos, en la cual pues es importante que debamos elevar nuestra oración. Así que, hermanos, entonces adorar a Dios en espíritu, pues obviamente sabemos que nuestra adoración a veces no es correcta. Pero sabemos también que el Espíritu obviamente nos ayuda en la oración, por la cual, hermanos, obviamente el Espíritu Santo también dice, Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para poder orar en espíritu, en comunión con Dios. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En realidad, hermanos, necesitamos mucho de Dios y directamente del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en la oración,
para que propiamente podamos aprender directamente la oración y en todo caso nuestra oración sea elevada a Dios en la manera correcta, porque Cristo nos enseñó también que oramos, pero oramos mal, porque oramos para nuestros deseos o pasiones. Entonces, hermanos, debemos de aprender a Dios verdaderamente en espíritu, porque dice Cristo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué significa la palabra verdad? Pues implica propiamente, hermanos, que tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseñó y a la manera correcta en la cual Cristo nos enseñó. Muchas veces, hermanos, o algunas veces los apóstoles le pidieron a Cristo y le dijeron, uno de ellos se acerca, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Obviamente, hermanos, la oración se aprende, porque estamos hablando, la oración a Dios es parte de la adoración. Y estos hombres, hermanos, estos discípulos, sintieron la necesidad de que no sabían orar, de que necesitaban ser enseñados por Cristo para poder orar en la adoración correcta a nuestro Señor, a Dios. Recuerden una cosa, mis hermanos, la oración va a Dios, porque Cristo nos enseñó. Cuando ustedes oren así, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y Cristo dijo también en una ocasión, todas las cosas que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, la oración es al Padre, no es a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, porque algunas enseñanzas a veces dicen que podemos orar a Cristo o podemos orar al Espíritu Santo. Es un gran error. No lo enseña la Biblia, no lo sustenta la palabra de Dios, sino que Cristo mismo nos dijo, al menos en el patrón que tenemos en la enseñanza que conocemos como el Padre Nuestro, cuando ustedes oren, no nos dijo repitan de esta manera todo, no. Digan así, tomen el patrón del cual podemos tomar nuestra oración al Padre, obviamente en la autoridad de Jesucristo, porque va en el nombre de Cristo Jesús y obviamente va apoyada por el Espíritu Santo cuando con gemidos indecibles nos ayuda a componer nuestra oración. Hermanos, la misma deidad está activa en nuestras oraciones, es lo que propiamente nos enseña la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque Cristo dijo que no usáramos vanas repeticiones y palabrerías. Mateo capítulo 6, versículo 7. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a veces repetimos ciertas palabras muchas veces en una oración. No debería de ser así. Por lo tanto, hermanos, la verdadera oración adore para mañana. Hermanos, así que bendito sea Dios. Tenemos un libro muy confiable en el cual Dios nos permite todavía estar completamente conscientes. Me está fallando por ahí la red, hermanos. Creo que intentó por ahí caerse la señal. Bueno, pero estamos avanzando. Casi ya voy, pues, tratando de concluir. Así que, mis hermanos, recordemos que 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Por qué involucra la mente? El apóstol Pablo, la adoración y la oración, dice que pues oraré con el Espíritu, pero Pablo nos responde también, mejor dicho Dios, pero oraré también con el entendimiento, adoraré a Dios con entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tiene que estar de por medio también mi mente cuando adoro, cuando oro, porque si bendice solo, dice el texto, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No entiende lo que has dicho. Dios, hermanos, insiste mucho que nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles. No seamos tan tecnicismos o palabras rimbombantes. No caigamos en el error, hermanos, de tratar de impresionar a los demás, a los oyentes, con palabras o con frases arregladas. Hermanos, esto es interesante, pero debemos de tener cuidado porque la adoración no es así. Debemos entender que los verdaderos adoradores, propiamente, hermanos, cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. El Señor, hermanos, estaba descalificando la oración, en la cual propiamente cuando Pablo también habla con los atenienses, allá en Hechos 17, versículo 23,
les dice que adoraban al Dios no conocido. Y si no conocen a Dios, tampoco conocen la adoración, que ese Dios que ellos no conocen exige. Por lo tanto, hermanos, quiera Dios que hoy día en nuestras congregaciones sí conozcamos a este Dios. Sí sepamos verdaderamente la adoración que Dios nos ha, pedido, obviamente, a través de su libro. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermanos, tiene la revelación completa para usted y para mí, para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos a Cristo, para que podamos adorarlo tal como Él es. Pero no podemos ignorar su palabra y el problema es, siendo honestos, hermanos, que no estudiamos mucho la palabra. Por lo tanto, tenemos ese error de que nos convertimos a veces en adoradores, pero no en espíritu y en verdad, porque no estamos llenos del conocimiento bíblico que nos debe llevar al centro directamente de una adoración verdadera, genuina y espiritual. No nos está llevando a eso. Y es importante, hermanos, porque ayer el tema es el tiempo, es ahora. Y ahora el tema obviamente es la oración a Dios como parte de la adoración. Hermanos, entonces, propiamente debemos entender que podemos y debemos de conocer cómo debe de hacer la adoración correcta. Al considerar la palabra de Dios como los santos hombres de la antigüedad lo hicieron con Dios. En los cuales, hermanos, obviamente a través de este libro sagrado, pueda servir para enriquecer nuestra propia adoración cada momento que nos presentamos delante de Dios para adorar. Hermanos, y entonces Dios no puede ser adorado por un pueblo que no conoce su palabra. No puede ser adorado porque no sabe cómo. Es como si yo quisiera arreglar mi carro y no agarro el manual del carro. Obviamente el manual del carro que ya está diseñado para que yo sepa cómo funciona mi carro y cómo puedo repararlo. Bueno, es algo similar también que si yo no tomo la delicadeza de tomar este libro y de escudriñarlo para convertirme en un adorador en espíritu y en verdad, hermanos, de verdad no voy a poder adorar a Dios porque no conozco la forma y las características de la adoración. Y esto, hermanos, pues puede causar algún problema directamente en nuestro corazón. Así que los verdaderos adoradores en espíritu, entonces, para poder estar en armonía con Dios, debemos ajustarnos a lo enseñado por Dios en su palabra. Tenemos que pedirle a Dios como Santiago dice, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Hermanos, había un problema obviamente con los samaritanos. Los samaritanos solo admitían los 5 primeros libros de la Biblia, que es conocido como el Pentateuco, y ellos rechazaban el resto de los libros inspirados. Pero el Señor mismo enseñó, hermanos, que era grave, obviamente, quitar palabras como añadir. Y es en parte lo que estaban haciendo también los judíos. Ellos habían añadido sus propias tradiciones. Y Cristo les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no hacer mandamientos donde Dios nos los da. De hacer legalismo donde Dios no nos pide que hagamos algo. Pero sí tengamos mucho cuidado de lo que Dios sí está aclarándonos para nuestra vida y nuestro servicio. Por lo tanto, Jesús le dijo a ellos, este pueblo en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La verdadera adoración, hermanos, es de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a la enseñanza de un hombre. Así que nadie que le dirija a usted o que le indique a usted que debe de adorar, no sé, con incienso, con música o algunas otras cosas que algunas veces están haciendo, hermanos, no le haga caso. Eso no dice Dios. Por lo tanto, la historia bíblica nos ha dejado abundantes testimonios del hecho de que cuando el hombre no basa la adoración en la palabra directamente, fácilmente la adoración se convierte supersticiosa, absurda y en muchos lugares o casos se vuelve cruel. Por lo tanto, hermano, la verdadera adoración debe consistir en una respuesta espontánea del hombre a algún concepto
en cuanto a la percepción del carácter de Dios en nuestro corazón. Obviamente cuando lo aprendemos a través de su palabra y cuando lo vemos directamente, pues, acerca de la enseñanza de Dios. Hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, para poder directamente enseñar, exhortar, cantar, adorar, tenemos que estar llenos, obviamente, de la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios, el salmista, la suma de tu palabra es verdad. El Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. No quiero pecar contra Dios, no quiero ofenderte. Por lo tanto, mi corazón ahora está lleno de tu palabra. Y esto me dirige, me urge a hacer cosas correctas delante de ti y a tener un testimonio primero ante ti y obviamente también en la hermandad. Así que, hermanos, bueno, no quiero decirle tampoco que solamente por tener conocimiento garantizará que haya una buena adoración. No le quiero decir eso ni tampoco le estoy mintiendo. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que teniendo conocimiento de la palabra de Dios, aún así, tenemos que arrodillarnos ante Dios en adoración. Es decir, tenemos que postrarnos hablando en nuestro corazón delante de Dios. Hermanos, porque hay extremos que algunas personas a veces hacen. Algunos dicen propiamente que si no nos arrodillamos, la oración no es escuchada por Dios. Otros dicen que la adoración del fariseo, cuando estaba con el publicano, dice que estaba de pie, pero que oraba consigo mismo y que cuando él oraba decía, Padre, bendíceme a mí, obviamente exaltándose aquellas cosas que hacía, porque reconocía que ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmo de todo lo que hacía, y algunas personas piensan que como estaba de pie, dicen que esta oración no fue escuchada por su posición externa. Pero no ha visto la otra parte. El publicano estaba también de pie. El publicano estaba a distancia, no se quería acercar. Y yo me lo puedo imaginar, hermanos, y dice la Biblia, que no levantaba ni siquiera el rostro. Y únicamente, hermanos, únicamente dice Dios que de su boca salía, Señor Dios, sé propicio a mi pecador. Nada más. Este hombre, hermanos, estaba arrepentido. Estaba mostrando un arrepentimiento totalmente genuino. Tanto así que la Biblia nos dice que cuando los dos bajaron de adorar o de orar, dice que el que descendió favorecido y que también estaba de pie, era aquel publicano que había reconocido que había hecho mal y estaba consciente de su pecado. Y lo único que podía decir, sé propicio, sé favorable, porque soy pecador. Hermanos, y dice que antes que el otro que oró consigo mismo y no con Dios, descendió favorecido por Dios. Y esa es una condición que debemos obviamente tomar en cuenta para nuestra adoración. Hermanos, entonces el conocimiento de la palabra no garantiza por sí mismo de que haya una verdadera adoración. Pero sí es posible, hermanos, tener mucho conocimiento y a lo mejor nunca arrodillarse ante Dios. Pero obviamente, hermanos, es importante que la adoración debe de ser a través también de la oración. Bueno, estoy casi por concluir, me quedan solamente 10 minutos. Hermanos, la adoración se realiza también por medio de la oración. Quiero terminar con esto, hermanos. La oración propiamente es una manera en la cual podemos tener una relación íntima con Dios. Porque a través de la oración podemos nosotros expresar nuestros sentimientos más profundos y obviamente, hermanos, desnudar nuestra alma ante Dios. Eso es la oración. Por medio de la oración podemos, por así decirlo, entrar en la presencia del
desde lo más cotidiano hasta los aspectos más importantes de nuestras vidas. Nuestras peticiones pueden estar incluidas. Nuestras oraciones deben estar, Filipenses 4:6 dice que ahí deben estar, puesto que no hay nada insignificante para Dios de lo que usted, como corazón rendido, contrito, humillado, hermanos, es significante para Dios, es insignificante. Sí es, hermanos, es importante porque Dios quiere escucharle a usted, por muy pequeño que sea, por muy grande que sea, por mucha necesidad, por problemas que tengamos. Estamos batallando en la carne, estamos batallando en la economía, estamos batallando directamente, hermanos, con la salud en el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos momentos? Dice claramente la Escritura, si mi pueblo se humillare y obviamente clamare, obviamente arrepentido, contrito, humillado, dice Dios, yo lo escucharé y sanaré su tierra. Lo que está faltando en este momento para que la iglesia pueda hacer este efecto que el mundo necesita y podamos hacer una gran diferencia en todos los ámbitos, tenemos que arrodillarnos ante Dios y tenemos que adorarlo a través de la adoración. ¿Quién nos puede ayudar en este momento en el problema del coronavirus? ¿Quién? Si no es Dios. Hermanos, propiamente dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Un bicho así de pequeño? ¿Con un Dios todopoderoso que nada lo puede contener? Nada puede ser, hermanos, obviamente, comparado con Dios. ¿Por qué en este momento estamos en problemas? Y tristemente lo vemos por las redes sociales, discutiendo que si nos reunimos, que si no nos reunimos, que estás pecando, que no estás pecando. ¿Por qué no mejor oramos? ¿Por qué no mejor nos humillamos, mis hermanos, donde quieras que estés? Humíllate ante Dios y que la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, mi hermano, podamos elevar nuestra oración de este corazón al trono de Dios. Dios, ayúdanos a que no nos gane propiamente el miedo. El salmista decía, Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué voy a tener miedo? Es cierto, déjeme aclararle, hay que tener precaución, pero no hay que caer al pánico. Yo le preguntaría, ¿dónde está su fe? Para preguntarse, ¿me reúno o no me reúno? ¿Saludo o no saludo? Mejor hágase para allá, hermano, 1 metro de distancia, 2 metros. ¿Dónde está la fe? Dice un hermano, le vuelvo a repetir, no debemos tampoco de tentar al Señor nuestro Dios, pero no debemos de caer a estos extremos. No debemos de provocar, obviamente, si hay necesidad de que nos mantengamos aislados, bueno, quédese en su casa, pero aprovechenlo. Hable con sus hijos, tome su Biblia, ore con ellos. Mis hijos, ven mi amor, vamos a juntarnos. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé confianza, para que nos sostenga, para que nos cuide y ayude a este mundo tan necesitado de Dios. Y la oración del justo sí puede, y puede mucho. Santiago dice que nos está faltando orar para que propiamente no estemos, en todo caso, señalándonos. Es que aquel no se reunió, está en pecado y el otro no. Deje de criticar, póngase a orar. Humille su corazón a Dios y Dios va a hacer la obra en donde quiera que estemos. ¿Dónde está nuestra fe? Alguien me preguntó una vez cuando yo presenté, no presenté, simplemente pregunté algo que tal vez declaraba poca fe. Y a veces lo hacemos, ¿verdad? En otro tema se lo diré. Pero me acuerdo que una hermana que ya murió, una hermana ya grande, ¿sabe qué me dijo? Hermano, ¿en qué agua se bautizó? Y me hizo resonar esa pregunta. Propiamente lo que me está diciendo, ¿dónde está su fe? ¿No está su fe en Cristo? ¿No Cristo es todopoderoso como Dios también lo es? Un bicho que ni siquiera alcanzamos a ver nos hace paniquearnos, como decimos vulgarmente. Bueno, traída del inglés, ¿verdad? Nos hace paniquearnos. Un bicho así, teniendo un Dios tan grande que toda la tierra no lo puede contener, que la misma tierra es el estrado de sus pies. Y estamos ahora en situaciones preocupantes. ¿Dónde está nuestra adoración?
lo primero que debemos de haber hecho es adorar al que todo lo puede, al que le podemos preguntar como una vez, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Dijo Cristo, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? O sea, Dios es todopoderoso y puede cuidar esta tierra, pero ¿qué está pidiendo? Según la Biblia, que nos humillemos, que oremos y que tengamos fe. Hermano, quiero terminar ya con esto, se me terminó el tiempo. En otro tiempo, con la ayuda de Dios, tengo mucho material, hermano. Bueno, no mucho, tengo algo de material que me faltó todavía para hablar de este tema. Le vuelvo a repetir, es un tema muy hermoso. Es un tema muy necesario para nosotros. Y que propiamente para que nos pueda convertir en adoradores en espíritu y en verdad, necesitamos pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos ayude a lograr lo que estuvimos aprendiendo en esos 3 días, porque ya no regreso con ustedes, al menos en el seminario, hablando propiamente de la experiencia de Cristo con la mujer samaritana. Tocamos muchos puntos que analizamos en ese ejemplo nada más. Obviamente tocando unos temas alusivos también. Quiera Dios, hermanos, de verdad, que podamos entender a través de este seminario lo que es la adoración, lo que comprende la adoración, lo que exige la adoración, y que podamos hacer adoradores en espíritu y en verdad. Y cada domingo que nos reunamos, hermanos, propiamente, nuestra adoración llegue al trono de la gracia de Dios. Y me sienta totalmente satisfecho porque adoré a mi Dios. No solamente un pequeño momento con la congregación, sino que lo hice con ellos y junto con ellos elevamos esa adoración a nuestro Padre Celestial. Pero yo continúo adorando a Dios porque regreso y tengo otras actividades. Hermanos, de verdad, le animo, ore a Dios. Yo estaré orando también por mi persona. Oraré por todos ustedes, mis hermanos. No puedo repetir los nombres de todos. Gracias, hermanos. Ha habido muchos saludos. Estoy viendo todos sus comentarios y mi oración es que Dios derrame bendición en su vida donde quiera que esté. Y permita, hermanos, verdaderamente que podamos seguir creciendo en espíritu y en verdad. Para que, hermanos, en este transcurso como peregrinos en la tierra, nos estamos preparando para entrar a la presencia de Dios el día que dejemos este lugar. Porque en aquel día estaremos adorándole por toda la eternidad, pero ya empezamos. Ahora tenemos que perfeccionarla y tenemos que cuidar que sea verdaderamente efectiva ante Dios. De verdad, hermanos, muchas gracias. Agradezco sus saludos, sus comentarios. Mi nombre es José García Peralta, le vuelvo a repetir. Estoy apoyando la congregación Tamaulipas. Muy contento, muy agradecido con Dios. Hay mucho por hacer para Dios, hermanos. Únicamente le recomiendo que usted le diga como Isaías, heme aquí, envíeme a mí. Y va a ver usted lo que Dios puede hacer en su vida, como lo está haciendo conmigo y sé que con muchos hermanos. Gracias, hermanos, de verdad. Dios les bendiga, mis hermanos de Mensaje de Amor para Salvación. Ya no quiero ahondar más al tema porque ya terminé y solamente agradecer su presencia, animarle que siga adelante todavía los días que continúan. Tome sus notas, mi hermano, tome sus notas, repase los temas. Ojalá y mis hermanos de Mensaje de Amor para Salvación tengan a bien también subir esas predicaciones en lo que es YouTube para que queden todos los seminarios grabados, disponibles a la hora y el lugar que uno quiera tomar. Hermanos, de verdad, les vuelvo a agradecer su sintonía, mis oraciones, hermanos, para que todos los bendiga donde quiera que esté. Y le pido las oraciones por el ministerio que estoy desarrollando en este lugar para honra y gloria de Dios. Gracias a todos. Saludo a los hermanos de la congregación a la Tamaulipas que están conectados en este momento. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante. Y las congregaciones locales también. Hermanos, finalmente, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Su servidor se despide, José García Peralta.